Entonces, veamos en Mateo capítulo 24, versículo 15, escribe el evangelista diciendo, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee, entienda. Acuérdese que yo he insistido mucho en esto de entender y cuando usted tenga tiempo, subraye en algunos textos esta palabra entender, porque ahí es donde nos quiere ver el Señor a nosotros, entendiendo y haciendo un esfuerzo para entender, porque el entendimiento requiere de nuestra participación consciente de lo que estamos leyendo. Acuérdese la importancia de eso. Bien, entonces aquí obligatoriamente el que lee entienda nos lleva a nosotros a que vayamos al profeta Daniel. Eso no es difícil de entender. Dice, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel. Entonces, para poder entender esa abominación desoladora, tenemos que ir al profeta Daniel. Porque Daniel, según el Señor, que es el que está hablando en Mateo 24:15, es el que menciona el tema. Y eso viene precisamente del Antiguo Testamento. Les estoy recordando una vez más que hay una diferencia entre hablar del Antiguo Pacto y del Antiguo Testamento y de hablar del Nuevo Pacto y del Nuevo Testamento. Hay algunas personas que todavía no entienden eso. No confunda Antiguo Pacto con Antiguo Testamento. Para que lo entienda un poquito mejor, lea en el internet sobre el Tanaj. Tanaj lo puede escribir con J al final o con K. Tanaj. El Tanaj es la manera como los judíos dividen lo que nosotros llamamos Antiguo Testamento. Ellos le llaman Tanaj, que son las tres letras que lo encierran, la T de Torah, la N de Nebeín y la K de Ketubín. Y cada uno de esos nombres encierran una gran porción de la manera como los judíos distribuyeron lo que nosotros llamamos Antiguo Testamento. Entonces nosotros en el Antiguo Testamento dividimos Pentateuco, libros históricos, libros proféticos, libros de sabiduría o de conocimiento, libros proféticos, libros poéticos, ¿ve? Entonces dividimos así el Antiguo Testamento, como dividimos el Nuevo Testamento en evangelios, el libro histórico del Nuevo Testamento que es Hechos de los Apóstoles, las cartas paulinas, las cartas petrinas, las cartas juaninas, Santiago, Judas y Apocalipsis. Así dividimos nosotros el Nuevo Testamento. Y el Antiguo, pues lo dividimos en libros, primero en Pentateuco, que son los 5 primeros libros de la Biblia, luego los libros históricos, luego los libros proféticos, luego los libros poéticos o sapienciales como Eclesiastés, como el mismo Proverbios y así. Entonces, ellos lo dividen en Tanakh, le llaman Tanakh al Antiguo Testamento. Pero Tanakh es Torah. Torah es la médula, lo medular del Antiguo Testamento para un judío es la Torah. Ya después vienen los libros históricos, los libros proféticos y demás. Pero vuelvo y digo que eso hace que entendamos que Torah, o más bien el antiguo pacto que se identifica dentro del tema de la Torah, sea una sección específica y luego viene todo lo que es
Neveín o Ketubín, o lo que nosotros llamamos el Antiguo Testamento. Entonces, no olvide que el Antiguo Pacto no es lo mismo que Antiguo Testamento, aunque está fuertemente relacionado, eso sí. Y lo mismo el Nuevo Pacto y el Nuevo Testamento. Ya saben que el Antiguo Pacto, que es la Torá, viene por Moisés, y el Nuevo Pacto, que es la gracia, viene por medio de Jesucristo. Eso está en Juan capítulo 1, versículos 14 hasta el 17, 18, que habla de esos dos grandes representantes de los pactos. El pacto de la ley, que es Moisés, y el nuevo pacto de la gracia, que es Jesucristo. Eso ya usted lo debe entender. Y el punto de partida de todo lo que se escribe desde la Torá y la manera como el pueblo de Israel vive la Torá y obedece o desobedece la Torá, ya es el desarrollo histórico de cómo se cumple o cómo se obedece o desobedece el antiguo pacto. Eso es todo el Antiguo Testamento. Y cómo Dios reprende al que no vive conforme a ese pacto establecido. Y luego viene el nuevo pacto y todo lo que Pablo escribe en torno al nuevo pacto y todo eso. Bueno, eso ya lo debe tener usted claro. Entonces nosotros, desde ese punto de vista, nos damos cuenta que estos temas los tenemos que abordar dentro de ese contexto específico, y en este caso pues estamos obligados por la manera como el Señor lo menciona a ir al profeta Daniel, y la importancia pues que eso de momento nos va a ir como metiendo profundamente en el tema. Entonces, es obvio que si se menciona o Jesús menciona al profeta Daniel, nosotros vayamos al profeta Daniel. Entonces, leamos los textos bíblicos en Daniel que mencionan el tema de la abominación desoladora. Vamos a leerlo porque eso es lo que plantea el versículo de Mateo. Entonces, Daniel 9:27. Y por otra parte, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el consolador. Ahí está ese juego de palabras de abominación, desolador y cosas. Ahí están los términos. Seguimos. Daniel 11:31. Y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza y quitarán el continuo sacrificio y pondrán la abominación desoladora. Ahí está otra vez el tema de la abominación desoladora. Daniel 12:11, y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. Entonces está claro que el profeta Daniel nos está mencionando una y otra vez el tema de la abominación desoladora de diferentes formas, con unos contextos proféticos interesantes que ya en su momento nos ahondaremos en el tema. De momento vamos a entrar con lo que yo he llamado de Jerusalén a Babilonia. Para poder entender el tema de la desolación o de las abominaciones del desolador o la abominación desoladora o como lo menciona de diferentes formas Daniel, tenemos que hablar de lo que le sucedió al pueblo desde Jerusalén a Babilonia. Primero que todo, déjenme hacer un recorderis histórico que es bastante importante. Acuérdense que en Génesis capítulo 12 Dios llama a Abraham. Y de Abraham nace un hijo llamado Isaac. Y de Isaac nace uno llamado Jacob. Y de Jacob hay 12 hijos, acuérdense. Esos 12 hijos pues van
y se multiplican posteriormente en Egipto. Y de allí 430 años, de 400 a 430 años, hay un cautiverio, pero ese cautiverio, acuérdense que los hijos de Jacob, que eran 12, cuando entraron a Egipto eran 70. Y cuando salen alrededor de casi 1 millón de personas. 430 años ahí de esclavitud llevaron al desarrollo de ese pueblo llamado el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque Jacob, Dios le cambió el nombre por Israel. Así que los descendientes de Jacob llegaron a ser los hijos de Israel. Entonces eso que lo tenga usted claro. 400 y algo de años cautivos en Egipto, salen al desierto y posteriormente a la tierra de Canaán. Durante la salida de Egipto hasta la tierra prometida llamada Canaán, el pueblo de Israel o los hijos de Israel pasan 40 años en el desierto. Y esos 40 años en el desierto Dios le da leyes, estatutos, ordenanzas, y les habla, les repite, les contrarrepite, les vuelve y les hace mención de no contaminarse con los pueblos que hay en Canaán, porque Canaán era una tierra habitada por 7 naciones tremendas, el Jebuseo, el Gergeseo, el Ebeo, el Eteo, y todos los que formaban parte de la tierra de Canaán eran naciones paganas que tenían costumbres abominables, perversidades de alto nivel. Adoraban a Baal, a Astoret, a Molot. Tenían una cantidad de paganismo tremendo y una perversión tremenda. Y el Señor les dijo, no se mezclen con esas naciones. Entonces Israel conquista la tierra y acuérdese que Dios le promete al pueblo de Israel la tierra desde el río Nilo hasta el río Grande, que es el Éufrates. ¡Wow! Un territorio bastante extenso desde el río de Egipto hasta el río Grande llamado Éufrates. Desde el Nilo hasta el Éufrates es un territorio grandísimo. Más o menos de Jerusalén hasta el territorio de lo que Dios le da del Éufrates son casi 12 horas tirando con todo hacia allá, y toda la tierra prometida estaba llamada por Dios como una tierra que fluye leche y miel. Entonces el pueblo de Israel entra y conquista por medio de Josué. Y posteriormente vinieron los jueces, y posteriormente surge el profeta Samuel. Después de Samuel surge el rey Saúl, después del rey Saúl surge el rey David, y después del rey David surge su hijo llamado Salomón. Salomón, que se dedicó a ser sabio, pero también a ser pervertido y abominable, porque eso muestra los libros de crónica, la perversión del rey Salomón. Dios se enoja y le dice a Salomón por medio del profeta que se va a dividir Israel por causa de la maldad. Entonces Israel se divide en dos, en las tribus del norte y las tribus del sur. La tribu del norte se termina llamando Israel, que eran 10 tribus, y las tribus del sur, que eran 2, que era la tribu de Judá, de Judá y de Benjamín. Terminan estas 2 tribus llamadas las tribus del sur y la tribu del norte. La tribu del sur termina controlando Judea y Jerusalén, y la tribu del norte termina en Samaria. Entonces en el tiempo de los hijos de Salomón, entonces hay una división entre un hijo llamado Roboán y el otro que se llamaba Jeroboam, pero Jeroboam no era hijo de Salomón, sino que era el encargado de Hacienda, era el encargado de llevar
la pasta, tributar y todo eso. Entonces, este Jeroboam, prácticamente conspiró contra Salomón y contra su hijo, contra el hijo de Salomón llamado Roboam, y ahí se dividen. Entonces Jeroboam se lleva a la gente para Samaria y allí se inventa una religión. Lean el detalle. Y luego la tribu del sur con Roboam a la cabeza terminan en Jerusalén y en Judá. Y en Judea con la tribu de Judá y de Benjamín. Bueno, hay una división ahí. Y esa división empieza a surgir una cantidad de comportamientos abominables por parte de Jeroboam y todos los reyes que vinieron después en Israel hasta el colmo de la maldad. Y luego que quedaba supuestamente un remanente en Jerusalén y en Judea, también se pervierten. Así que vamos a leer un poco acerca del tema para poder entrar en contexto, para que entendamos qué es la abominación desoladora. Entonces, yo he llamado a esta primera parte de Jerusalén a Babilonia. ¿Por qué? Porque ahí es donde nosotros vamos a encontrar mucha información para hacer una interpretación correcta. Entonces, vamos a ver la causa por la que el pueblo termina siendo trasladado y llevado en cautiverio desde Jerusalén hasta Babilonia, que es considerada la primera deportación 587 antes de Cristo. Alrededor de unos 6 siglos antes de venir Cristo, se produce el primer cautiverio del pueblo de Jerusalén, los que habitaban en Jerusalén o en Judea. Bien, vamos a empezar a leer un poco para entrar en materia. En segundo libro de Crónicas 36, 14 al 16 dice: también todos los principales sacerdotes, vamos a ver las causas por las que Dios termina enviando cautivo su pueblo a Babilonia, de Jerusalén a Babilonia. ¿Por qué? Vamos a leer. Dice, también todos los principales sacerdotes y el pueblo aumentaron la iniquidad, siguiendo todas las abominaciones de las naciones y contaminando la casa del Señor, la cual él había santificado en Jerusalén. Entonces acuérdense que por medio de Salomón se levanta tremendo templo, pero pasaron los años y todo esto, todas estas divisiones y todas estas actitudes de maldad por parte del pueblo, de los sacerdotes, de los dirigentes, a tal punto que aumentaron la iniquidad y fueron como las abominaciones de las demás naciones su comportamiento, a tal punto que contaminaron la casa del Señor. Entonces eso, téngalo claro, la perversión de todos los hijos de Israel y de los de Judá por causa precisamente de haberse mezclado con las demás naciones, con los demás pueblos, vinieron las abominaciones, que es el comportamiento de los demás pueblos. Bien, seguimos. A ver, aquí si logro entrar otra vez. Seguimos. Versículo 15. Y el Señor Jehová Dios y Jehová el Dios de sus padres envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros, porque él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. O sea que recordemos que Dios en su amor, en su misericordia, envió profetas, envió mensajeros, envió hombres a restaurar al pueblo, pero el pueblo ¿qué hacía? Por medio del mensaje y de los mensajeros, dice, mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira del Señor contra su pueblo y no hubo ya remedio. Es decir, que
el decaimiento del pueblo de Israel por un lado y el decaimiento de los de Jerusalén por otro lado, que eran las tribus del sur, ambos, tanto el pueblo de Israel como la tribu de Judá, ambos se pervirtieron, pero Dios, que estaba más interesado en trabajar precisamente el pueblo que habitaba en Jerusalén, porque allí estaba el templo, porque allí es donde Dios escogió la Santa Sión, la Santa Jerusalén, la gran ciudad, la ciudad de David, la que le quitó a los jebuseos y estableció allí su reino. David, esa era la ciudad escogida del Señor. Entonces Dios enviaba mensajeros y todo esto. Acuérdese que cuando Jesús vino, también Jesús lloró sobre Jerusalén, Jerusalén, Jerusalén. ¿Cuántas veces quise recoger como la gallina recoge a sus polluelos debajo de sus alas, pero no quisiste? A los profetas mataste, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, aquí está el texto, mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira del Señor contra su pueblo y no hubo ya remedio. Pervertidos, abominables se hicieron delante del Señor. Bien, esa la causa por la que los de Jerusalén y de Judea terminan en cautiverio, controlados por Nabucodonosor, es decir, por los caldeos, porque eso eran los caldeos, allí esclavos. La causa fue la manera cómo se mezclaron, cómo desobedecieron, cómo se burlaron, cómo contaminaron la casa del Señor. Es decir, que había un motivo tremendo para haber causado enojo al Señor. Vamos a ver las consecuencias de la deportación, de la primera deportación. En el segundo libro de Crónicas nos sigue diciendo, por lo cual, por causa de toda esa iniquidad y toda esa maldad, trajo el Señor contra ellos al rey de los caldeos, que mató a espada a sus jóvenes en la casa de su santuario, sin perdonar joven ni doncella, anciano ni decrépito. Todos los entregó en sus manos. Vuelvo y digo, por causa de las abominaciones que el pueblo de Jerusalén contaminando la casa del Señor. Entonces, eso obliga al Señor a que entre por medio de Nabucodonosor, que el Señor le llamó mi siervo, porque todos los grandes reyes y los poderosos son siervos de Dios. Acuérdese, hasta el mismo diablo es siervo del Señor. Segundo libro de Crónicas 36, 17 al 21 dice, asimismo todos los utensilios de la casa de Dios, grandes y chicos, los tesoros de la casa del Señor y los tesoros de la casa del rey y de sus príncipes, todo lo llevó a Babilonia. O sea, era un verdadero descrédito, una verdadera vergüenza que Nabucodonosor llegara y entrara a lo más íntimo del pueblo en cuanto a su fe y allá adentro arrasara y arrastrara con todo los utensilios de la casa del Señor, todo lo que tenía que ver con las ceremonias sagradas que tenían. Bien, y quemaron la casa de Dios y rompieron el muro de Jerusalén y consumieron a fuego todos sus palacios y destruyeron todos sus objetos deseables. Es decir, por causa de las abominaciones, entonces hay desolación. Por causa de la iniquidad, entonces hay castigo. Por causa de la rebelión y de la indiferencia para con Dios, el pueblo de Israel, o sea, los que estaban en Samaria, 700 y algo de años antes de Cristo, fueron llevados cautivos a Nínive. Eso es los del pueblo de Israel. Pero los que vivían en Jerusalén, que era la tribu de Judá y que era la tribu del sur, fueron llevados cautiverios no a Nínive, sino que fueron llevados cautivos a Babilonia. Entonces acuérdese que ambos, tanto Israel como Judá, esa división que hubo,
todos fueron a la deportación fuera de sus sitios, uno de Samaria y otro de Jerusalén, por rebeldía, por indiferencia para con lo que el Señor les había mandado. Bien, seguimos. Esto es muy importante hacer historia sobre este tema. Tranquilo que esto es un poquito extenso y no tenemos prisa. Los eternos no llevamos prisa nunca. Segundo libro de Crónicas 36:21, para que se cumpliese la palabra del Señor por boca de Jeremías, hasta que la tierra hubo gozado de reposo, porque todo el tiempo de su asolamiento reposó, hasta que los 70 años fueron cumplidos. Aquí hay una información interesante. Una vez que he llevado los descendientes de las tribus de Judá y de Benjamín, llevados cautivos a Babilonia, ese cautiverio duró 70 años. Eso es una información clave para la interpretación de lo que queremos decir con la abominación desoladora. Entonces, hasta que los 70 años fueron cumplidos. Entonces dice, los que escaparon de la espada fueron llevados cautivos a Babilonia y fueron siervos de él, de Nabucodonosor y de sus hijos, hasta que vino el reino de los persas. Acuérdese que Daniel le interpreta a Nabucodonosor un sueño donde Nabucodonosor ve una estatua de un hombre en hiesta, parado, a cabeza de oro, pechos de plata, bronce, de hierro y hierro mezclado con barro. Toda esa estatua representaba los imperios que se iban a levantar. Y el primero representaba Babilonia, luego el segundo el imperio medo-persa, luego el tercero Grecia y el cuarto Roma. Todo ese cuadro de el desarrollo de los imperios gentiles. Hay una expresión que el Señor le menciona a Abraham cuando le habla y vuestra descendencia serán cautivos hasta que llegue al colmo la maldad del amorreo. Todas esas expresiones son pequeñas piedras en las que uno puede saltar para pasar al otro lado dentro del devenir histórico de lo que Dios en cuanto a información nos deja para poder entender todo el programa de lo que Dios está mostrando. Y usted se preguntará, pastor, ¿y eso qué tiene que ver con el engañador del mundo entero? Ahí es donde vamos a aterrizar con este tema tremendo de lo que llaman la abominación desoladora. Lamentablemente, para algunos, la abominación desoladora se centra en el Sabbat y se centra en la Torá y todo el énfasis cae sobre eso. Pues vamos a ver cómo es que Dios nos va a ir dando algunas coordenadas para saber si estos acontecimientos ya tuvieron lugar o no, o si se va a cumplir o se está cumpliendo. ¿Cómo es el tema? De momento, lo único que les animo a que entiendan es que el pueblo de Judá fue llevado cautivo por 70 años bajo el imperio babilónico y 70 años después debían regresar de Babilonia a Jerusalén. Eso téngalo por ahí escrito porque todo eso es información que necesitamos después recoger. Entonces, acuérdense, hasta que vino el reino de los persas. La razón por la que el pueblo de Israel, el pueblo de Judá regresa y los de Jerusalén es porque llegan los persas que estaban dirigidos por Ciro, pero ya más adelante entraremos en eso. De momento, la profecía de los 70 años de Jeremías. El profeta Jeremías es el que empieza de manera clara, no solamente a describir la maldad de Jerusalén y sus habitantes, sino también a decir cuántos años van a estar cautivos y cómo van a regresar. Y todo eso
lo anticipa Dios por medio del profeta para que nos demos cuenta que Dios tiene el control de la historia de las cosas. Todo esto de las pandemias y todo lo que está pasando en el mundo, esto no va al azar, esto no va al garete. No tenga miedo, no tenga temor. Tienen que tener miedo los impíos, los que no conocen al Señor. Pero mi Padre es el que tiene el control de los acontecimientos y por eso habitamos seguros. Por eso estamos tranquilos, porque Dios es nuestro Padre y Él es el que tiene el control de la embarcación y es el que la gobierna, el que tiene el timón en la mano. Bien, seguimos. A ver, de los 70 años, ¿cómo es este tema? Toda esta tierra, dice Jeremías en el capítulo 25, será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Entonces está profetizado, no solamente que iban a venir un rey pagano gentil llamado Nabucodonosor bajo el imperio babilónico a sacarlos de su tierra y a destruir su tierra, sino que iban a ser llevados 70 años. Ahí está la profecía. Seguimos. Y cuando sean cumplidos los 70 años, castigaré al rey de Babilonia y a aquella nación por su maldad, ha dicho el Señor, a la tierra de los caldeos, y la convertiré en desiertos para siempre. ¿Sabe quién quería volver a restaurar todas estas tierras? Nada más y nada menos que Saddam Hussein. Quería volver de nuevo a levantar las tierras que le levantó ¿quién? Nimrod, el primer hombre que quiso establecer un reino divorciado completamente del pensamiento de Dios. Y todo esto está conectado tremendamente, los acontecimientos que nos ha dejado el mundo gentil y todos sus imperios del pasado fueron previamente anunciados por el Señor. Así que esto es una evidencia, o estos textos dan evidencia de que Dios tiene el control de los acontecimientos. Seguimos leyendo. Y traeré sobre aquella tierra, es decir, que Babilonia, por causa o por haber llevado cautivo al pueblo del Señor y haberlos tenido 70 años allá, Dios arraerá esa tierra. Dice, y traeré sobre aquella tierra todas mis palabras que he hablado contra ella, con todo lo que está escrito en este libro, profetizado por Jeremías contra todas las naciones. Esto para decir una vez más que el Señor tiene el control de la historia, porque también ellas serán sojuzgadas por muchas naciones y grandes reyes, y yo les pagaré conforme a sus hechos y conforme a las obras de sus manos. Aquí se está anunciando lo que Daniel vio en cuanto al imperio babilónico, el imperio medo-persa, el imperio de greco y luego los romanos. Ahí está claro cuando está diciendo, porque también ellos serán sojuzgadas por muchas naciones y grandes reyes. Es decir, que los que iban a ir a Babilonia iban a machacar a Babilonia, iban a destruir a Babilonia como Babilonia destruyó a Jerusalén. Bien, entramos a esta parte, la promesa del retorno de Babilonia a Jerusalén. Acuérdese que primero se da de Jerusalén a Babilonia, pero luego ellos pasan 70 años y ahora viene la promesa del retorno de Babilonia a Jerusalén después de esos 70 años. Jeremías 29 del 1 al 11 es una lectura que tenemos que hacer porque es una carta que Jeremías envía diciendo todo lo que proféticamente va a suceder en ese regreso. Eso lo vamos a dejar para mañana porque ya el tiempo nos ha tomado y esta lectura es bastante extensa y bastante interesante. Así que mi hermano, todo esto es solo un preámbulo, solo el comienzo de este tema tan interesante llamado la abominación desoladora, de la que se habla en el Nuevo Testamento, pero que parte del Antiguo Testamento. Hay algunas personas que suelen hablar y decir que el Nuevo
pacto hace que lo proféticamente anunciado entre en otra dinámica, en otra forma de entender lo profético o de otra forma de ejercer el ministerio profético. Eso no es así. Tenemos que aprender bien y a leer al detalle la manera como Dios lleva los acontecimientos y cómo la profecía dada desde el Antiguo Testamento, no desde el Antiguo Pacto, sino desde el Antiguo Testamento, basado obviamente en los valores del Antiguo Pacto, se proyectan. Eso algunos le llaman la profecía de doble referencia, donde se cumple una parte de esa profecía en un tiempo y luego se proyecta hacia el futuro. Eso es lo que se conoce dentro del idioma griego en cuanto a los verbos que llaman el auristo 1, el auristo 2, cuando se llevan a cabo algunas acciones que tienen su comienzo en el pasado, pero no terminan en el pasado, sino que continúan sucediendo hasta los tiempos posteriores. Bueno, todos esos son temas e información que nosotros iremos compartiendo poco a poco a través de nuestro Instituto Bíblico en Casa.